Y la fiesta de las trompetas obviamente pues coincide con una celebración patria como el día de hoy, 15 de septiembre, donde justamente junto con México estamos celebrando 214 años de su independencia. Ese grito en donde justamente hubo campanadas, en donde fue un grito de llamada para donde todo mexicano estaba allí invocando ese momento de gloria, ese momento de felicidad, ese momento de libertad. Y entonces, el que hoy nosotros estemos estudiando esta fiesta solemne a Jehová que tiene que ver con la fiesta de las trompetas es algo maravilloso. Esta es una fiesta muy interesante que he querido para que podamos llevar una secuencia. Los que me están viendo por las redes sociales obviamente no van a tener ese privilegio como que si estuvieran aquí presencialmente. Pero bueno, eso es lo interesante, pero tú nos puedes escuchar. Esta fiesta, como les decía, es una fiesta tan interesante. Este ya está grabando. Es una fiesta tan interesante, mis hermanos, que Dios se encarga de enseñarnos en su palabra una revelación a través de todo lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que tiene una hilación y que no hay nada por separado. Y justamente esta fiesta de las trompetas se celebraba el primer día del año para el calendario judío. Y esto era bien interesante porque después de 10 días de la celebración de esta fiesta, era la celebración de una fiesta que se conoce como la celebración de la fiesta de Yom Kippur, es decir, el día de la expiación. Y todo esto está relacionado una cosa con la otra porque de verdad nos deja unas enseñanzas poderosas. Por ejemplo, si tú me estás escuchando a través de las redes sociales, te invito a que leas o abras tu Biblia y buscas en Levítico capítulo 23, versículo 23 al 25 y número del 29 al 16. Y esta fiesta de verdad tiene una serie de significados tan tremendo porque esta celebración, fíjense lo interesante. Por ejemplo, en esta otra parte del mundo occidental, que no es la parte judía, cuando nosotros celebramos el 31 de diciembre en la noche, ya a las últimas horas para que entre el 1 de enero, ¿cómo nos sentimos nosotros? Felices porque empieza un nuevo año, empieza una nueva etapa. Y esto que hoy coincide con la celebración que México está celebrando su fecha patria 15 de septiembre, como decía al principio, no es algo de casualidad, es algo que nos tiene que llamar a reflexión para los que estamos acá y para los que me puedan estar escuchando a través de las redes sociales. Fíjense por qué. En primer lugar, ese día representaba un día de asombro. Un día, cuando decimos asombro, no era de susto, sino que era de celebración porque recordaban momentos muy especiales. Pero al mismo tiempo, eran momentos como nosotros decimos cuando llega Año Nuevo, ¿verdad? Antes de que finalice, nosotros hacemos como un recuento de nuestra vida. ¿Qué es lo que ha pasado durante el año? Tantas cosas que hemos cometido de errores como cosas de acertadas que hemos tenido, de logros. Y ese es un momento de celebración, porque comienza un año nuevo. Bueno, la fiesta de las trompetas tenía una significación para la nación de Israel, que era un momento de reflexión, de arrepentimiento y de preparación. Y cuando nosotros empezamos a ver todo lo que implicaba hacer de lo que Dios le había mandado a la nación de Israel para celebrar esta fiesta de las trompetas, quiero resaltar en primer lugar que hay una palabra que van a estar viendo en sus escritos que les compartí allí muchas veces. La palabra, ya le voy a decir para que no tengamos equivocación en esa expresión. Y es la palabra, déjenme buscarle, ya voy. Ah, caramba.
Es que tanta información, mis hermanos, pero no se preocupen. Es la palabra shofar. ¿Y qué significaba eso? Eso era una trompeta que no era un cualquier trompeta, no. Era un cuerno de carnero, imagínense. Era una trompeta que no se hacía como lo que nosotros conocemos, era el cuerno del carnero. Y después vamos a ver una serie de explicaciones muy interesantes porque Dios le señala que durante esa fiesta tenían que también hacer una serie de sacrificios y que habían varios tipos de animales involucrados, desde un becerro, un carnero y un cordero. 3 tipos de animales. Entonces, pero ahorita no vamos a entrar allí, eso lo vamos a explicar posteriormente. Lo que quiero llamar la atención es que podamos comprender cuál era el objetivo que Dios quería que la nación de Israel hiciera. Es decir, cuando nosotros vemos el uso de trompeta, las trompetas se usan ¿para qué? Voy a ponerles un ejemplo en este momento para que ustedes vean. Imagínense que suene la alarma contra sismo. ¿Qué sentimos nosotros los que estamos aquí? Alerta, y salimos corriendo porque ya eso suena en nuestro sentir, en nuestro salir para protegernos, para cuidar la vida. Entonces, un sonido como es una alarma nos ayuda a eso. Pero la nación de Israel había tenido una serie de enseñanzas en relación a la trompeta. La trompeta tenía que ser la trompeta era algo tan maravilloso que la nación de Israel había entendido que la trompeta cuando se sonaba era tiempo de guerra, ¿ok? Tiempo de alerta, tiempo para nosotros estar a la expectativa. Y no es casualidad, mis hermanos, que dentro de todo esto, de esta fiesta que se celebraba en esta fecha que se llama el 1 de Tisrei, y que daba inicio a todo el calendario judío. Es decir, el calendario judío comenzaba el 1 de Tisrei con el anuncio de esa trompeta. Ahora bien, hay una serie de enseñanzas, de simbolismo, de la parte profética que nosotros empezamos a comprender de lo que está escrito en esta fecha y de lo que está escrito aquí en Levítico. Entonces, prácticamente todo el libro de la palabra de Dios tiene que ver con esta fecha. Y ustedes lo van a ir notando. Por eso la importancia de poder entender la parte profética, la parte simbólica, la parte del Nuevo Testamento y de todo lo que esa fiesta representaba. Entonces, ustedes se recordarán que el domingo pasado estuvimos hablando de una fiesta que tiene que ver con la fiesta de las primicias. Y esa fiesta de las primicias era lo primero que era de las cosechas que se celebraban, y luego hicimos una conexión y lo trasladamos al libro de Ruth. Porque el libro de Ruth justamente acontece durante todo ese proceso de esa fiesta que se llama la fiesta de las primicias. Y todo lo que implicaba en el libro de Ruth aquel proceso donde aparece un Boaz, donde aparece una Ruth, donde aparece una descendencia, donde está un gentil, donde está un judío, y todo eso va en conexión. Y ahora llegamos a este punto maravilloso de inicio del año calendario judío. Entonces agarraban las trompetas y entonces tenían que hacer una serie de sacrificios. Ahora bien, vamos a ir entendiendo, mis hermanos, que esta fuerza de esa trompeta que se utilizaba, lo primero,
Y no es casualidad que en la mañana de hoy estuvimos hablando de lo que tiene que ver con la iglesia de la Odisea, que es la última etapa de esta etapa de la gracia de Dios. Y eso es lo que este shofar llamaba, servía. Era para un despertar espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos, y ya lo sabemos, a medida que va transcurriendo el tiempo, nosotros vamos en una rutina. Israel no estaba exenta de eso. Por eso cada primer día del año que daba inicio, bueno, a lo mejor la modorra había caído y necesitaban un despertar. Necesitaba un despertar no solamente la congregación, sino que también lo necesitaba el liderazgo de la nación de Israel. Por eso, aquella fiesta de las trompetas daba como ese inicio del despertar. Y esta es la primera lección que nosotros tenemos que reconocer y buscar dentro de nosotros. Cada uno, en su propia experiencia como creyente, sabe a qué nivel se encuentra en este momento, cuánto ha disminuido su fuerza, su ánimo, su entusiasmo. Y para eso es inevitable que nosotros podamos hacer una comparativa. Para nosotros poder comprender desde el momento en que nosotros creímos en el Señor a este momento. Y como decían, algunos de ustedes me decían, ¿y por qué no lo había hecho? Bueno, simplemente porque estaba adormecido. Esa es la verdad. Y llega un momento en la vida de cada uno de nosotros, mis hermanos, porque no hay nadie exento de este proceso, de que hayamos decaído. Y este toque de trompeta nos recuerda de que nosotros necesitamos un despertar espiritual. ¿Por qué? Porque es precisamente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero que muchas veces nos olvidamos de tanto de lo que hemos recibido, que simplemente lo damos como por un hecho sentado de que eso siempre está allí. Y acuérdense que en un momento determinado en la vida de la nación de Israel, cuando Noemí junto con Elimelech, hubo hambre en la tierra, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Tuvieron que moverse, aun cuando Booz se pudo haber quedado, que lo entendía perfectamente porque tenía confianza en su Dios. Un Elimelech tuvo que salir. Decaimiento, pero es momento de sonar la trompeta. ¿Y cuál es la trompeta que nos hace despertar y de verdad nos hace mover el corazón? ¿Cuál es la trompeta? La palabra de Dios. No hay otra. Muchas veces nosotros podemos recibir exhortaciones, animaciones, pero lo que de verdad, mis hermanos, nos ayuda a nosotros a tener un despertar es esa palabra con la cual Dios nos confronta como que si fuera una gran trompeta que está sonando. ¿Y cuál es lo que está sonando? ¿Qué es lo que nos hace ese despertar? Porque si no tuviéramos una comparativa o un marco referencial, pudiéramos nosotros decir, bueno, yo voy a seguir esperando. No hay tiempo de espera. ¿Sabes por qué? Porque la trompeta de Dios, hablándole de una manera así categórica, apunta hacia esa venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Y que ese momento que está por acontecer, que ya lo esperamos, que está cercano, porque todas las cosas que están aconteciéndose así lo enseñan, no hay tiempo que perder. Yo necesito despertarme, porque lo que Dios te ha dado a ti y Dios me ha dado a mí, no es para que lo guardemos debajo del almud, no es para que lo metamos debajo de la cama. Entonces, mis hermanos, este despertar es preguntarnos, Señor, ¿cuál es el don que tú me has dado? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Y por qué no lo estoy haciendo? Y eso era lo que Dios quería que la nación de Israel lo entendiera, porque a lo largo del camino, ¿qué era lo que pasaba? Mis hermanos, nosotros sabíamos de todas las luchas con las cuales Israel se enfrentaba. Y cuántos momentos podía pensar, yo me voy más bien hacia el lado contrario, hacia el lado del enemigo para estar en calma, para estar tranquilo. Y así pasó con la nación de Israel.
Pero esta fecha los volvía a llevar al momento preciso para lo cual Dios había formado aquella nación. ¿Y cuál era la razón? Mis hermanos, la razón era precisamente que aquella fiesta de trompetas le enseñaba a la nación de Israel de que iba a haber un momento de dispersión, iba a haber un momento donde la nación de Israel prácticamente se iba a volver absolutamente nada, porque así llegó a pasar en la historia de toda esta nación, que ni siquiera se reconocía como pueblo. Y a través de ese movimiento que se llama el movimiento sionista, que muchas veces nosotros por desconocimiento, por no entenderlo, en el año 1948, por primera vez después de tantos años, fue reconocida como nación. Y aunque perdió precisamente su capital, que siempre fue Jerusalén, y que hoy no es Jerusalén su capital. ¿Cuál es la capital de Israel? Tel Aviv. Entonces, pero muchas veces nosotros no asociamos esas cosas. Y esta fiesta nos recuerda, proféticamente hablando, que ahorita lo vamos a ir notando a la luz de la palabra de Dios, de que la nación de Israel va a tener un reencuentro, va a tener una restauración, pero que al mismo tiempo como iglesia, nosotros también tenemos que tener un momento de restauración. ¿Qué significa restaurar, mis hermanos? La palabra lo dice. Es reparar. Es algo que justamente nosotros a lo largo del camino, por mucho que usted no quisiera, pero usted va caminando en un camino polvoriento. ¿Y qué le termina pasando a usted por mucho cuidado que tenga? ¿Qué le pasa? Te ensucias, te empolveas, te cae polvo. Y necesitas quitarte el traje, acomodarlo, limpiarlo. Y eso es lo que nos recuerda precisamente esta fiesta. Un momento de restauración, un momento precisamente de lo que se llama un despertar espiritual. Pero ahora bien, ¿qué era lo que reconocía al hacer todo lo que la nación de Israel, Dios le había señalado con esta fiesta? No era otra cosa, mis hermanos, que reconocer la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Y cuando nosotros hablamos de soberanía, ¿a qué nos estamos refiriendo? Aquella nación podía haber estado vinculada con otros pueblos. Podía acercarse a otros pueblos, pero Dios quería que ellos nunca perdieran de vista que precisamente el soberano, el que gobernaba, el que dirigía, era justamente Dios, no había otro. Y que en medio de aquellas naciones paganas donde él se desenvolvía, él no olvidara nunca que el soberano era Dios, que el único que podía gobernar allí era precisamente el Dios eterno. Es como que si aquí en México, mis hermanos, quisieran poner, ¿cómo es que me dijo mi hermano ahorita que se me fue el nombre? Benito, ¿no? Benito Juárez. Benito Juárez. Imagínate todo el trabajo que hizo Benito Juárez y que de repente todo ese esfuerzo que ese gran hombre mexicano hizo lo quiera sustituir otro. No puede. Entonces, ahora, si lo llevamos al terreno espiritual, nosotros sabemos toda la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, no hay nadie que pueda sustituir en nuestros corazones esa presencia de nuestro Dios. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros lo podamos reconocer. Así nosotros podamos valorar a los que estén delante de nosotros, los podamos admirar. Todo eso está bueno porque eso es parte humana. Pero lo que no podrá ser sustituido jamás es la soberanía. Es la autoridad que ese soberano tiene dentro de nosotros. Es el que gobierna. Entonces, mis hermanos, otro de los aspectos interesantes de esta fiesta, que quiero que lo vean allí en su página 2, veamos la parte de lo que tiene que ver con
lo que representa la parte profética. Y como le decía al principio, según lo que nosotros leemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 17 y Primera de Corintios 15, 51 al 52, ¿qué es lo que va a pasar? Hay un último toque de trompeta. Y ese último toque de trompeta lo que hace es que en el momento en que el Dios eterno, en la persona de su Hijo, llegue a las nubes y Él diga, sube acá. Mis hermanos, ahí ese toque de trompeta es algo poderoso, porque a partir de ese momento, mire lo que va a pasar. La iglesia, que somos nosotros, va a experimentar que los que estén con vida, el cuerpo que tenemos en este momento, que es un cuerpo de naturaleza caída, va a ser transformado en un cuerpo glorificado. Pero al mismo tiempo, los creyentes que hayan muerto en este periodo, que se llama el periodo de la gracia de Dios, no el del Antiguo Testamento, no, el periodo de la gracia, desde el momento en que el Señor, a través de su Santo Espíritu, el día de Pentecostés, esa fiesta, justamente también solemne, que fue instituida, en ese momento culmina con ese último toque de trompeta. Y eso que nos lleva, mis hermanos, como una etapa de preparación, una etapa de arrepentimiento, una etapa de un renacer espiritual para a la espera de ese Cristo bendito. Porque se nos olvida de que el Señor nos ha prometido de que Él ha de venir de nuevo por nosotros, su iglesia. Pero ¿qué pasa con ese toque de trompeta? Mire lo interesante. Que no solamente anuncia la venida del Señor, sino que también ese toque de trompeta anuncia un juicio. Un juicio, porque dice la Escritura que todas las naciones serán juzgadas. ¿En qué momento, mis hermanos? Y estos son unos periodos muy interesantes que a la luz del libro de Apocalipsis y el libro de Daniel nosotros lo vamos a entender. Mire esto. La iglesia sube a un son de trompeta. Se da el son de trompeta para anunciar también que hay un juicio. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento van a haber 7 años. 7 años de gran tribulación, 3 años y medio y 3 años y medio, que van descritas desde sello hasta que van subiendo con trompetas y van subiendo el nivel de juicio. Y va a llegar un momento durante todo ese proceso que van a ser tomados 144,000 seleccionados de la nación de Israel, sellados para no ser así arriesgados a que vayan a ser contaminados por todo lo que estaba pasando durante ese periodo de la gran tribulación, porque van a anunciar el evangelio del reino. Y ese evangelio del reino va a estar predicado durante esos 7 años. ¿Para qué? Para que toda persona que en ese momento crea y que llegue incluso a morirse, después de ese periodo, mis hermanos, ¿sabe lo que va a haber? Va a haber otra resurrección. Y esa resurrección no es la misma que aparece para la iglesia. Serán los que van a resucitar en ese momento. ¿Por qué? Porque para ese momento se va a establecer un reino milenial en la tierra, donde justamente la nación de Israel junto con otros gentiles van a estar ahí restaurados. Ahí no está la iglesia presente. La iglesia estará en los cielos. Sí se va entendiendo eso, ¿verdad? Y después de todo ese proceso, dice la palabra de Dios que pasen esos 1000 años, viene una última resurrección. Y ahí resucitarán todos los muertos. Y ahí serán unos para juicio y otros para condenación eterna. Porque ahí no habrá resurrección para así bendición. Se dice que probablemente en esa época habrán resurrección de los antiguos, de los santos de la antigüedad, que no tienen que ver con la parte ni de la iglesia, ni de los que han sido alcanzados durante la predicación de esos 144,000. Esas son trompetas que están anunciadas aquí a la luz de la palabra de Dios. Ahora bien, usted puede buscarlo en Apocalipsis capítulo 8 y versículo 11. Aquí hay una parte muy interesante y con esto voy a ir terminando, mis hermanos, para no hacerles una parte bien compleja.
¿Qué significa el yo poder prepararme justamente con este son de trompeta? Muy interesante, mis hermanos. Nosotros tenemos un día muy especial, porque así como la nación de Israel tenía ese recordatorio, nosotros hacemos un recordatorio cada vez que nosotros participamos de la cena del Señor. Es un momento especial. ¿Y por qué es un momento especial? Porque era la preparación para el día de Yom Kippur. Y ese día de Yom Kippur era el día cuando el sumo sacerdote, por primera vez en el año y único día, podía entrar al lugar santísimo. Y no con sangre propia, tenía que entrar con sangre que él tenía que sacrificar para él mismo. Y lo hacía precisamente con un becerro, no con un carnero, con un becerro. Porque la expiación tenía que ver con el becerro, era el animal de mayor valor. Porque el pecado exigía precisamente ese tipo de sacrificio, un becerro. En segundo lugar, mis hermanos, que esto empieza a tener una parte bien interesante. El segundo animal que se sacrificaba en esta fiesta, ¿sabe cuál era? Era el carnero. ¿Y por qué el carnero? ¿Y qué representa el carnero? Entonces inmediatamente nosotros buscamos a la luz de la palabra de Dios y nos viene a nuestra memoria que en el momento en que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo y que subió al monte, ¿qué fue lo que vio Abraham en el momento de la angustia que ya iba a sacrificar a su hijo? ¿Qué fue lo que vio? Un carnero trabado allí, enredado. Y esto es algo solemne porque nos da la interpretación de lo que realmente era el sacrificio y el valor de ese animal que era un carnero. Eso habla de consagración, habla de sustitución, habla de restitución. Eso, a diferencia de la expiación, nos lleva a nosotros a ubicarnos, mis hermanos, el nivel de consagración. Entonces, ¿cómo es que yo me consagro? Muchas veces nosotros tenemos la idea de consagración y nos viene a la mente el monje o nos viene a lo mejor la monja. Eso no se trata de consagración. Ellos llaman eso consagración, pero consagración es lo que tú generas dentro de tu corazón. ¿Cuál es el vínculo de agradecimiento, de compromiso, de servicio que tú estás generando sabiendo que hay alguien que pagó por ti? Ese es el nivel de consagración. Entonces, en la medida que yo voy comprendiendo más y más acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida, en esa medida de manifestación de gratitud, que no es verbalizar la palabra gracia, sino que es la acción. Por eso en la mañana de hoy, que era lo que estábamos aprendiendo, yo para poder tener un nivel de consagración, yo necesito primero entender. Una vez que entiendo, yo hago conciencia. ¿Conciencia de qué? Estoy consciente de lo que yo he recibido de parte de Dios. Ese nivel de conciencia me ayuda a mí dentro de mi ser a decir, voy a agradecer. ¿Y cómo agradezco? Diciendo, no, haciendo. Entonces, cada uno de nosotros necesita saber en qué lugar yo voy a estar haciendo, porque ese es el nivel de consagración. Es contigo y delante de Dios. No es con las personas, no es con los pastores, no es con los líderes. No, es algo muy personal. ¿Se recuerdan de lo que nosotros estuvimos estudiando dentro de la iglesia donde decíamos, tenemos que preguntarnos cuál es mi propósito de vida? Bueno, en la medida que yo voy entendiendo, yo voy descubriendo cuál es mi propósito de vida, voy creando conciencia y yo voy consagrándome. ¿A qué? Había un objetivo porque la trompeta es un anuncio. ¿Cuál es el anuncio principal que la iglesia tiene que tener o debemos de tener cada uno de nosotros? ¿Cuál es? El reino de Dios. El reino de Dios, y ese reino yo lo anuncio porque es un anuncio. Entonces es una predicación. Yo me convierto en una persona, como dice capítulo 28 de Mateo, cuando hay una encomendación, el objetivo principal es predicar el evangelio. Esa es la voz de la trompeta, donde le indicas a una persona de que corre riesgo de que él ha de morir, de que él necesita restaurar su vida,
de que él necesita realmente un momento de reflexión y decir, caramba, hay dos caminos, un camino angosto y un camino ancho. ¿Cuál es el camino que quieres? Este es el camino de perdición, este es el camino de salvación. Como iglesia, nosotros acabamos de aprender de que somos la luz y de que somos la sal. Y esta proclamación es el anunciamiento del mensaje del Evangelio. Esa es la verdad. Y eso es lo que justamente el Señor desea que nosotros aprendamos de esta lección. Sobre la fiesta de las trompetas, pero decía en relación a la cena del Señor. Muchas veces, mis hermanos, cuando estamos en el domingo para participar de la cena, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros hacemos reflexión allí, pero no es una reflexión que debemos de hacer ahí en la iglesia momentos antes de participar. Se dice que durante 7 días esperaban a que llegara el día de la expiación, el día de Yom Kippur. Era el día de la preparación. Usted y yo necesitamos prepararnos. Yo sé que el movimiento, la agitación y todo eso, vamos como corriendito que muchas veces, hoy es la cena del Señor, hasta se nos olvidó. Pero no, mis hermanos, tenemos una fecha de preparación, toda una semana, para que nuestra alma, para que nosotros podamos purificarnos, para que nosotros podamos de verdad buscar la manera de cómo hacerlo. Concluyo con el tercer animal, mis hermanos. ¿Cuál era el tercer animal? El cordero. ¿Y qué tenía que ver el cordero? El cordero demuestra inocencia, mis hermanos. El cordero demuestra inocencia y el cordero se hacía precisamente que se sacrificaba en holocausto. Dios le había enseñado a la nación de Israel que ellos debían de tomar diariamente 2 corderos. Y que esos 2 corderos se debía de quemar uno en la mañana en holocausto, que se consumía todo. No había nada para ellos, se consumía todo. Y en la tarde se consumía otro. Y todo el resto de sacrificios que se iban a hacer era encima de ese sacrificio. Entonces, ¿qué significa eso, mis hermanos? ¿Cuál es el cordero? Jesucristo. Él es el cordero de la vida. Él es nuestro cordero. Él es el que se ofreció delante del Padre, dándolo todo a nuestro favor. Y eso es lo que nos recordaba precisamente esta parte de lo que tiene que ver con el día del Señor. Hay una cita muy interesante que usted la puede buscar en Isaías capítulo 27 y versículo 3. Termino, mis hermanos, con esta palabra y me quedo con la palabra consagración. Nosotros tenemos que buscar, Señor, indícame a qué nivel de consagración yo debo de poner mi vida para ti. Y que esa consagración de verdad se manifieste en el servicio en medio de tu amado pueblo y también para otros, porque Dios te llamó con un propósito. Dios me llamó con un propósito. Podemos estar escondidos, podemos salir huyendo y montarnos en un barco y que nos trague así un gran pez como a Jonás. Dios tiene un propósito contigo. No importa que huyas, no importa cuál es tu propósito, cuál es mi propósito. Y en esa medida, mis hermanos, nosotros de verdad vamos a sentir un gozo en el corazón, porque estamos haciendo y estamos retribuyendo de manera práctica y manifiesta, mostrando gratitud de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tú que me estás escuchando en las redes sociales, pregúntate, ¿cuál es mi propósito? Cada uno de los que estamos aquí, preguntémonos, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cómo es el nivel de consagración? ¿En qué áreas quiero que me pueda consagrar? Mis hermanos, que Él pueda bendecir su palabra, que Él pueda ayudarnos a relacionar todo lo que genera una celebración, como por ejemplo hoy, y con esto quiero concluir,
México que celebra su independencia y nosotros vemos banderas en los coches, vemos puesto colocaciones, la gente se siente orgullosa de este gran día, aunque no estuvo presente, porque siente la gratitud de valorar lo que significa la libertad. Y nosotros como creyentes no debemos de hacer exactamente lo mismo, sentirnos orgullosos de la libertad, de lo que hemos alcanzado en Cristo. Por supuesto que sí, mis hermanos. Y que muchas veces el enemigo nos bloquea para nosotros no manifestar esa postura como lo hacemos con las fechas patrias. Y eso lo hace cualquier nación en el mundo. Se siente orgulloso. Pues nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de la victoria alcanzada por Cristo en la cruz a nuestro favor y que logró nuestra libertad. Que Él bendiga su palabra, mis hermanos.